Hoy día viernes 30 de septiembre, el Kremlin hace oficial la anexión de 4 regiones más de Ucrania. Así es, el día de hoy Moscú reconoce la independencia de las regiones separatistas de Jersón y Zaporozhye y, al mismo tiempo, celebra su unión con la Federación de Rusia. Además de los territorios de Jersón y Zaporozhye, también se incorporan a la Federación Rusa las repúblicas del Donbass, es decir, la República de Donetsk y la República de Lugansk. De esta manera toda la frontera este de Ucrania se incorpora a la Federación Rusa. Algo que desde un inicio se deseó, solo que Rusia no quiso entonces anexarse las 4 regiones, pues aún no había condiciones para hacerlo. Y no las había porque el gobierno ruso lo que deseaba era que esas regiones se mantuvieran como parte de Ucrania, pero con una cierta autonomía, acuerdos de Minsk. Autonomía que les permitiría convivir en paz con el gobierno de Kiev. Porque recordemos que a raíz de la escisión de Ucrania de la península de Crimea, y su posterior anexión a Rusia, el gobierno de Kiev, así como los extremistas ucranianos, y aún hasta el mismo ejército ucraniano, hostigaban de manera regular a los habitantes tanto de las repúblicas del Donbass, como de las regiones de Jersón, Zaporozhye y Kharkiv. En el caso de Kharkiv, también llamada Kharkov, es una zona actualmente en disputa entre el ejército ruso y las milicias prorrusas contra el ejército ucraniano, sus extremistas y sus mercenarios, así como contra los mismos militares de la OTAN. Esta región de Kharkiv, como en el caso de las otras 4 regiones separatistas, es una zona habitada mayoritariamente por descendientes de ciudadanos rusos, así como por una población ruso hablante. De tal modo que, desde la separación de la península de Crimea, todos estos ciudadanos ucranianos de origen ruso han estado bajo una constante agresión por parte de Kiev, así como por parte de sus grupos paramilitares extremistas, así como por el ejército regular ucraniano. Es por eso que también Kharkiv busca la separación de Ucrania. Solo que en la última contraofensiva del ejército ucraniano, apoyado por los países occidentales, la mayor parte de esta región escapó del control del ejército ruso y sus aliados, de tal modo que actualmente está en manos de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, así como se logró la liberación de Jersón y Zaporozhye, eventualmente también se logrará la liberación de la región de Kharkiv. De esta forma el día de hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, hará el anuncio oficial de la incorporación de las regiones de Jersón y Zaporozhye, así como de las repúblicas del Donbass, a la Federación Rusa. Esto equivaldrá, como se puede entender, a que dichas regiones pasarán a ser territorio ruso y, por lo tanto, cualquier agresión de Kiev a dichas regiones será considerado una agresión a la misma Rusia, y como tal, será respondida. Recordemos que dentro de la doctrina militar rusa se contempla la utilización de armas nucleares para preservar la integridad del territorio nacional, lo que equivaldría a utilizarlas si es que se ven en peligro los nuevos territorios rusos. Y se comprende que estos nuevos territorios rusos estarán en constante amenaza hasta que Kiev no deje de agredirlos y tratar de recuperarlos, situación que puede derivar en una acción más firme y devastadora por parte de Rusia. Hasta ahora el gobierno ruso ha declarado que no se contempla la utilización del armamento nuclear en el conflicto con Ucrania. Entiéndase, en el territorio de Ucrania. Solo que a partir de ahora esas 4 regiones pasarán a ser parte del territorio de Rusia, lo que cambiará las reglas del juego. Pues ahora esa doctrina militar nuclear rusa puede aplicarse perfectamente en el caso de las regiones de Zaporozhye, Jersón y las repúblicas del Donbass. Es decir, a partir de ahora quedan protegidas por el paraguas nuclear ruso.
Así que, a partir de hoy, Zelensky debe pensárselo 2 veces antes de ordenar un ataque contra el nuevo territorio ruso, pues podría caerle sobre su búnker un misil nuclear táctico ruso. Y no es amenaza, sino que es lo que marca la doctrina militar de Rusia. Es más, hace solo unos días atrás, antes de los referéndums de adhesión a Rusia, el presidente Vladimir Putin había advertido que la Federación Rusa se reservaba el derecho de la utilización de las armas nucleares para defender el territorio de Rusia. Y sucede que ahora esas 4 regiones ex-ucranianas forman parte del territorio ruso. Cabe recordar que esos 4 territorios originalmente formaban parte de la Federación Rusa, solo que durante la administración del ex primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, se le cedió su administración al gobierno de Kiev. Pues entonces tanto la Federación Rusa, como Ucrania, formaban parte de la extinta Unión Soviética, por lo que esa medida solo significaba un cambio de administración interno, pero una vez disuelta la Unión Soviética, esos territorios pasaron a formar parte de la Ucrania independiente, junto con la península de Crimea, que también es históricamente un territorio ruso. No por nada los líderes de las repúblicas del Donbass celebran esta anexión a Rusia como el retorno a casa, pues históricamente formaban parte de Rusia. Cabe aclarar que el exmandatario soviético, Nikita Khrushchev, era de origen ucraniano, de ahí el por qué haya decidido cederle el control a Kiev de las 4 regiones que hoy vuelven a Rusia. Putin firma decretos que reconocen como territorios independientes a las regiones de Jersón y de Zaporozhye. La medida se tomó en conformidad con los principios y las normas del derecho internacional reconocidos universalmente, rezan los textos de los documentos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado la noche de este jueves 2 decretos que reconocen a las regiones de Jersón y Zaporozhye como territorios independientes. En los textos de los documentos se destaca que la medida se tomó en conformidad con los principios y las normas del derecho internacional reconocidos universalmente. Asimismo, el mandatario siguió por los principios de igualdad y autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta Magna de la ONU y los resultados de los referéndums celebrados en ambas provincias. Esta misma jornada, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que el mandatario firmará los tratados de adhesión de 4 nuevos territorios a Rusia: las repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, y las regiones de Zaporozhye y de Jersón. La mayoría de la población que participó en los referendos, que también se celebraron en las repúblicas populares de Donetsk, RPD, y de Lugansk, RPL, votó a favor de adherirse a Rusia, según los datos de las autoridades electorales. En concreto, el 93,11% de los electores en Zaporozhye y el 87,05% en Jersón votaron a favor de salir de Ucrania y pasar a formar parte de Rusia. Mientras, en la RPL y en la RPD votaron a favor del sí el 98,42% y el 99,23% de los electores, respectivamente. ¿Qué pasa a partir de ahora? Técnicamente, la Constitución rusa y las leyes federales prevén varios procedimientos para la adhesión de un Estado extranjero o de una parte como nuevo sujeto de la Federación. Una vez las regiones aspirantes a formar parte del Estado ruso presenten sus solicitudes ante Moscú, el mandatario debe informar al Parlamento y al gobierno sobre el asunto, explicó la semana pasada Konstantin Kosachev,
portavoz adjunto de la Cámara Baja del Parlamento, en su cuenta de Telegram. De alcanzarse un acuerdo político, deben elaborarse proyectos de tratados internacionales de admisión de estados extranjeros o de partes de ellos a Rusia. Estos documentos regulan cuestiones como el nombre y el estatus de los nuevos territorios, la ciudadanía, la sucesión, el funcionamiento de los órganos públicos, la vigencia de la legislación, entre otros. Una vez firmados estos tratados, la Corte Constitucional de Rusia se encargará de verificar si están en concordancia con la Carta Magna de la Nación. De no encontrarse violaciones, el paso siguiente será la ratificación de los documentos por parte de la Duma Estatal, Cámara Baja, y el Consejo de Federación, Cámara Alta. Al mismo tiempo, el proyecto de ley sobre la admisión de las nuevas regiones por Rusia se somete a la votación de la Duma Estatal y, tras obtener el visto bueno, se dirige a la Cámara Alta para su consideración. Esta ley no entra en vigor hasta que los propios tratados internacionales hayan entrado en vigor, explicó Kosachev. Tras anunciarse la celebración de referendos en las provincias de Jersón y Zaporozhye, así como en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, desde Occidente ya aseguraron que no reconocerán los resultados de las consultas populares en dichos territorios y seguirán apoyando a Ucrania. En particular, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó el pasado viernes los referéndums de farsa y de falso pretexto para intentar anexionarse partes de Ucrania por la fuerza, en flagrante violación del derecho internacional, incluida la Carta Magna de la ONU. Rusia firmará este viernes la anexión formal de 4 regiones más de Ucrania. El portavoz del Kremlin anunció que este viernes en Moscú se celebrará la ceremonia formal de anexión de 4 zonas de Ucrania, tras los referendos autoconvocados que fueron condenados por Ucrania y Occidente como una farsa. Mañana a las 15 en el Salón Georgievsky tendrá lugar la firma de acuerdos sobre la entrada de nuevos territorios en la Federación Rusa. Putin pronunciará un amplio discurso, dijo Dmitry Peskov. Las cuestionadas votaciones se celebraron en Luhansk y Donetsk, en el este, y en Zaporizhia y Jersón, en el sur. Los funcionarios respaldados por Rusia afirmaron que el ejercicio de 5 días había obtenido un apoyo popular casi total. El periodista de la BBC Paul Kirby informó que ya se ha montado un escenario en la Plaza Roja, con vallas publicitarias que proclaman que las 4 regiones forman parte de Rusia. La agencia de noticias rusa TASS informó que está programado un concierto en apoyo de los resultados de los referendos. Repercusiones internacionales. Al margen de la ceremonia de este viernes, Putin hablará con los jefes de los territorios anexados así como con los líderes designados por Rusia de las regiones de Jersón y Zaporozhye, informó Peskov. Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a Rusia por los referendos y los Estados miembros de la Unión Europea analizan una 8ª ronda de medidas en contra de Moscú. El ejercicio comenzó en el 15% de Ucrania el pasado viernes con solo unos días de antelación.